Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Y hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de Argentina, concretamente de la economía argentina tras la llegada al poder de Javier Milei, un outsider, un libertario que está intentando darle la vuelta a ese país como un calcetín para relanzar la economía argentina y que Argentina vuelva a ser una potencia económica como lo fue en su día, hace ya más de un siglo. Vamos a analizar tres conceptos o tres factores clave de la economía argentina. En primer lugar, vamos a entrar en la macroeconomía. ¿Cómo está evolucionando la economía argentina en los últimos meses? A nivel de crecimiento, a nivel de inflación, a nivel de equilibrio presupuestario, las cuentas públicas. Este factor es fundamental porque es lo que explica la hiperinflación que venía sufriendo Argentina en los últimos meses. Vamos a hablar también de cuál es el proyecto de Javier Milei, sus reformas, su plan de choque, en qué situación se encuentra, cuáles son las medidas, las leyes que ha logrado aprobar hasta el momento y las que todavía tiene en el tintero para lograr su objetivo, que es volver a generar riqueza, a generar empleo, que los argentinos vuelvan a ser pues una sociedad próspera, una sociedad rica y un país de los más avanzados del mundo. Y en tercer lugar, vamos a analizar la evolución bursátil de la bolsa argentina, cómo ha evolucionado en los últimos meses, cuáles son las expectativas, ¿es o no es una buena oportunidad de inversión en estos momentos el parqué argentino tras la llegada al poder de Javier Milei? Todo esto lo vamos a analizar de la mano de grandes analistas, grandes expertos. Así que, si estáis preparados, arrancamos. Javier Milei ganó las elecciones a finales del pasado año y asumió la presidencia de la República Argentina el pasado mes de diciembre. Desde entonces han pasado algo más de 5 meses y todos sus críticos, toda la izquierda nacional e internacional, auguraron un desastre sin paliativos. Iba a ser la hecatombe, el apocalipsis. Cuando Argentina ya vivía sumida en la miseria, en la pobreza y en la hiperinflación. Pero los gurús del apocalipsis, los críticos del presidente libertario, como digo, decían que iba a ser un absoluto desastre. No solo que no iba a conseguir todo lo que había prometido, que es ni más ni menos que lograr que Argentina no solo se recupere de la gravísima crisis económica que venía padeciendo en los últimos años y especialmente en los últimos meses, sino que su gran objetivo es que Argentina vuelva a convertirse en una gran potencia económica mundial, tal y como lo fue en su día. Pues bien, como digo, la izquierda, los comunistoides, que son expertos exclusivamente en crear miseria, en crear dependencia y en, allí donde gobiernan, generar cárceles, pues dijeron que no, que eso era imposible, que iba a ser la gran hecatombe, el gran desastre, que no solo iba a acabar en una dictadura, sino en un desastre económico sin paliativos. Pues bien, hay que recordar en primer lugar de dónde partía la situación económica de Argentina. Cuando Javier Milei llega a la presidencia a finales del pasado año, Argentina tenía un agujero fiscal en sus cuentas públicas absolutamente colosal, un déficit fiscal primario, sin contar intereses, es decir, el coste de la deuda pública, equivalente al 3,5% del PIB. Es decir, un desequilibrio fiscal, un desequilibrio presupuestario muy importante. El gobierno argentino gastaba mucho más de lo que ingresaba por vía impositiva, por vía fiscal. Pero es que además acumulaba una deuda pública colosal, superior a los 400.000 millones de dólares. La economía argentina, el PIB argentino estaba en recesión, estaba en contracción económica. Y lo importante, el 45% de los argentinos vivían la pobreza. Eran pobres de solemnidad.
una tasa de pobreza muy, muy elevada, propia de países tercermundistas, en vías de desarrollo, que casi la mitad de la población padezca una situación de pobreza, de miseria, como la que padecía Argentina cuando Milei llegó al poder, es algo ciertamente trágico. Y además, a todo ello se suma una inflación disparada. Cuando Milei llega a la presidencia, cuando gana las elecciones, la inflación ya superaba el 140% interanual, la más alta desde 1991, y avanzaba entonces sin pausa hacia cotas del 300% interanual. Es decir, estamos hablando de no inflación, sino hiperinflación. Es decir, que el precio de los bienes, de los servicios, de los productos se duplicaba cada muy pocos meses. Imaginaos por un momento vivir esa situación. Pues bien, esta era la herencia envenenada que recibió Javier Milei como legado del gobierno peronista de Cristina Fernández de Kirchner, de Alberto Fernández y del candidato kirchnerista, peronista Massa, que fue uno de los grandes responsables del desastre económico sin paliativos que sufría Argentina, especialmente en materia de inflación, porque Massa era el responsable económico del país hasta hace muy pocos meses. Pues bien, esta era la situación que heredó Javier Milei cuando llegó a la presidencia. Un país arrasado, destrozado, en la más absoluta miseria como consecuencia del socialismo. Pero la tragedia argentina es que esto viene de lejos. Es que en Argentina ha ganado, ha triunfado y ha gobernado el peronismo durante cerca de 80 años. El peronismo llega al poder de la mano del general Perón a mediados de los años 40. Perón era un admirador de Mussolini. Era un fascista, un admirador del fascismo italiano. Y como buen fascista le gustaba intervenir la economía, porque el fascismo y el nazismo, no nos equivoquemos, son derivadas, variantes del socialismo. ¿O es que, acaso, qué significa nazi? ¿Qué significa nazismo? Nazismo viene de la conjunción de dos términos: nacional, socialismo. Esto te lo van a negar todos los socialistas, pero es la realidad. Nazismo es nacional, socialismo. Es decir, los nazis eran socialistas, son socialistas. Es una variante del socialismo. De hecho, comunismo y nazismo forman parte de la misma moneda. Son dos caras de la misma moneda. El comunismo es el socialismo internacional o internacionalista, y el nazismo es el socialismo nacionalista. Pues bien, el fascismo, y Mussolini era un socialista declarado, el fascismo también proviene del socialismo. Y Perón importó el modelo fascista a Argentina. Y empezó a gobernar en Argentina a mediados de los años 40 e implantó un modelo de planificación socialista, de planificación central, con fuerte intervencionismo a nivel económico, con un aparato estatal muy grande, con mucho gasto público, con una carga fiscal creciente. Pues bien, 80 años de peronismo. ¿Y sabéis lo que pasó? Pues pasó lo siguiente. Fijaos en el siguiente gráfico. Pasó que hace 100 años, a principios del siglo XX, Argentina era uno de los países más ricos del mundo. En concreto, era la 8ª potencia mundial a nivel económico. Era su renta per cápita era un 50% superior a la de Italia. Y tenía una riqueza que incluso duplicaba la de Japón. Ahora, sin embargo, su renta per cápita es la mitad que la de Japón. Ahí lo veis en el gráfico que tenéis a vuestra izquierda, la diferencia con respecto a Japón, y en el gráfico de la derecha cuál ha sido la evolución de la renta per cápita
real, en términos reales, descontada inflación, durante el último siglo. Y como veis, entre los diferentes colores, cómo ha evolucionado la renta en los diferentes países, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Venezuela, México, comparando con otros países latinoamericanos, veis cómo la evolución de la riqueza en Argentina pues ha quedado a la zaga. Ha sido el país donde menos ha aumentado la riqueza en los últimos 100 años de ese grupo de países analizados. Ese es el fruto del peronismo, que, como digo, es una variante del fascismo italiano, que a su vez es una de las muchas formas que adopta el socialismo. Finalmente, siempre acaba convirtiéndose en miseria, en pobreza, en empobrecimiento. Pues bien, esta es la realidad del peronismo en Argentina. Tenemos otro gráfico interesante para reflejarlo. Aquí, en concreto, vemos cómo ha evolucionado la posición de Argentina en el ranking mundial del PIB per cápita también durante el último siglo. Y vemos cómo hace 70 años Argentina estaba en el top 10 del PIB mundial tras su independencia como país. En el año 1943 llega Perón e impone su constitución socialista y a continuación Argentina sufre 80 años de caída económica y social, de declive económico y social. Y vemos cómo Argentina, desde los años 40, ha ido descendiendo de forma constante en el ranking de países ricos, hasta convertirse en un país prácticamente en vías de desarrollo. De la cúspide de ser uno de los países más ricos del mundo a ser uno de los países más pobres, a la altura de otros países en vías de desarrollo. Pues bien, esto es el resultado del peronismo. Esto es el resultado histórico del socialismo que ha imperado en Argentina durante los últimos 80 años. Pero llegó Javier Milei, llegó la revolución liberal, la revolución libertaria, prometiendo ¿qué? Prometiendo que iba a conseguir darle la vuelta a esa situación de decadencia, con políticas totalmente, diametralmente contrarias a las que venía aplicando Argentina en las últimas décadas, abrazando las ideas de la libertad, apostando y ejecutando y aplicando las ideas de la libertad. Y llegó al poder, además, con un mensaje no solo muy claro, sino también muy sincero, diciendo la verdad. Aquí las palabras de Milei cuando asumió el cargo de presidente de la República Argentina el pasado mes de diciembre. En tercer lugar, y no por ello menos importante, para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Por ende, la conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente, eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá esta inflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. Recordemos que en los últimos 12 años el PBI per cápita ha caído 15% en un contexto donde acumulamos 5.000% de inflación. Por lo tanto, hace más de una década que vivimos en esta inflación. Por lo tanto, este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina.
Milei prometía reconstrucción y lo decía señalando verdades como puños. No hay plata, no hay dinero. Por lo tanto, hay que llevar a cabo un fuerte ajuste fiscal. El ajuste fiscal es clave para frenar la inflación, la hiperinflación. Y lo increíble es que, diciendo la verdad como puños, insisto, señalando los problemas con total sinceridad, pues la gente no solo lo entendió, sino que lo aplaudía. Y esto es lo relevante del gran cambio que ha supuesto Javier Milei en la cultura política de Argentina y que está también llevando a cabo incluso a nivel internacional. También señalaba Milei, no hay gradualismo posible. No se puede aplicar las recetas que intentó llevar a cabo el anterior gobierno de Mauricio Macri, intentando llevar a cabo pequeñas reformas poco a poco. No. Esto es como medicina. Cuando tienes al paciente gravísimo, al borde de la muerte, necesitas terapia de choque para salvarle la vida. Argentina requería entonces y sigue requiriendo ahora terapia de choque, es decir, medicina amarga pero necesaria para lograr vencer una enfermedad muy grave, que era la enfermedad y sigue siendo la enfermedad de la estanflación, es decir, estancamiento económico, incluso recesión económica con inflación elevada o hiperinflación, que es el peor de los mundos posibles, que es justo lo que está atravesando Argentina, lo que estaba atravesando Argentina cuando llegó Milei a la presidencia. Y esto es lo que decía Milei, un mal trago, terapia choque, ¿pero para qué? Para iniciar la reconstrucción. ¿Está cumpliendo Milei sus promesas? ¿Qué es lo que está pasando en la economía argentina? Pues lo vamos a ver concretamente en 3 ejemplos muy claros, con 3 gráficos, donde se señala la evolución de 3 indicadores clave de la economía argentina en los últimos meses. En primer lugar, el superávit fiscal. Argentina ha registrado desequilibrio presupuestario ya no de ahora, sino desde hace lustros. El Estado argentino ha gastado casi siempre más de lo que ha ingresado. Pues bien, en el último trimestre, en el primer trimestre del año, Argentina, por primera vez en muchos años, ha registrado superávit fiscal. Es decir, ha ingresado más, el Estado argentino ha ingresado más de lo que ha gastado. Y eso es fundamental. Equilibrio en las cuentas públicas. Primer objetivo conseguido. Segundo gráfico, la inflación. El problema al origen de la inflación en Argentina deriva precisamente de su desequilibrio fiscal. Argentina era un estado fallido. Es decir, no había ningún inversor dispuesto a prestarle dinero a tipos de interés más o menos razonable porque Argentina incumplía sus compromisos, no pagaba sus deudas. Y como consecuencia, ¿qué hacía el gobierno argentino si gastaba más de lo que ingresaba? Pues recurría al Banco Central, a la monetización de deuda, es decir, imprimía billetes para seguir gastando a placer, pero eso acaba generando inflación y en el caso de Argentina acabó generando hiperinflación, es decir, una inflación muy elevada. Y ahí vemos cómo ha evolucionado la inflación en Argentina en los últimos meses. Hasta los últimos meses del pasado año, del año 2023, la tasa de inflación ha llegado a registrar un 25% mensual. Imaginaos por un momento que los precios crezcan un 25% de un mes para otro. Pues bien, esa era la realidad argentina en el mes de diciembre, cuando Javier Milei llega a la presidencia. Desde entonces, la inflación mensual no ha dejado de caer del 25,5 al 20, al 13, al 11, al 7 y el último mes del que tenemos datos, mayo, al 4,5% de inflación mensual. Milei también está cumpliendo. La inflación se está frenando. Tercer gráfico, el riesgo país. El riesgo país da muestra de la solvencia o la credibilidad del Estado argentino. Pues bien, ahí están los datos. El riesgo país de Argentina en comparación con la media de países latinoamericanos, de gobiernos latinoamericanos, también se está reduciendo. Es decir, las políticas de Milei, el gobierno de Milei está generando credibilidad y confianza y fiabilidad entre los inversores, entre los mercados internacionales. Son 3 datos, por lo tanto, muy positivos. Para profundizar en la evolución de la economía argentina, en la situación actual y en los retos que tiene por delante, vamos a hablar con un grandísimo experto en la materia, Adrián Rabier. A continuación.
Muy bien, pues para analizar la situación económica argentina, desde dónde parte, en qué punto está y hacia dónde va, contamos con el inmenso placer de estar con nosotros Adrián Raver, que es economista y profesor de la Universidad UCEMA y también de la Universidad Francisco Marroquín. Además, forma parte de un proyecto, de un observatorio que está haciendo seguimiento muy en detalle de la evolución de la economía argentina bajo la presidencia de Javier Milei. Como digo, Adrián Raver, uno de los mayores expertos en materia económica argentina. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes, encantado de que estés con nosotros. Buenas tardes, Manuel, un enorme placer estar aquí. Bueno, la pregunta es obligada. El presidente Milei lleva cerca de algo más de 5 meses, casi 6 meses gobernando, y ya se empiezan a experimentar algunos cambios sustanciales en la economía y las finanzas públicas de Argentina. De hecho, estábamos comentando que por primera vez en muchísimo tiempo el gobierno argentino registra superávit fiscal, cosa que hacía tiempo que no sucedía. La inflación se empieza a contener y además el riesgo país, que es un indicador muy relevante sobre la credibilidad del Estado, pues también ha comenzado a bajar de forma sustancial. Adrián, ¿cómo ves la situación de la economía argentina en concreto y en particular cuáles son las expectativas, lo que podemos esperar a lo largo de este año y del que viene? Bueno, como bien dice Manuel, la inflación en el año 2013 cerró en 213% anual y en la economía había muchos precios atrasados. O sea, el tipo de cambio, la cotización del dólar estaba en 400 pesos por dólar y la primera medida que tomó Milei fue reconocer una devaluación de la moneda, que era un sinceramiento de muchos precios de la economía, entre ellos uno muy importante, que es la cotización del dólar. El dólar estaba muy escaso, no había dólares en la Argentina y de hecho las reservas internacionales del Banco Central eran negativas en términos netos. Entonces, al devaluar, lógicamente, uno reconoce una cotización más realista, una devaluación de más del 100%, donde el dólar pasó de menos de 400 pesos a un poquito más de 800 pesos por dólar. Y eso, por supuesto, que genera un shock bastante negativo en el consumo, en los ingresos reales, en la actividad económica. Y realmente los meses que siguieron a partir de ese sinceramiento de la cotización del dólar fueron muy duros. En paralelo con esa devaluación, podemos decir, se hizo un ajuste fiscal muy duro también. Se achicó a la mitad la cantidad de ministerios, de secretarías, de subsecretarías, de direcciones nacionales. Eso permitió un achicamiento de la estructura del Estado. Y al mismo tiempo hubo mucho empleo público que, fueron despedidos o se les dio licencia y demás. Eso es bastante complicado de hacer en cualquier país, pero en Argentina en particular, el sindicalismo tiene un poder enorme para evitar despidos y este tipo de cosas. Pero creo que el achicamiento de la estructura del Estado es un punto a favor y con el tiempo se va a notar. Hoy hay un debate en la Argentina sobre la situación fiscal, si el superávit fiscal se ha logrado por licuación de los ingresos reales, por la propia devaluación, que en realidad es parte de la herencia que había que realizar, o si esto se generó por un achicamiento en la estructura del Estado. Son ambas cosas, ¿no? Y es difícil medir cuánto es una cosa y cuánto es la otra. También Milei cortó las transferencias de nación a provincias, lo cual comprometió las finanzas públicas de muchos gobernadores que habían asumido recientemente. También cortó la obra pública. Alguno podrá pensar que el corte de la obra pública solo puede ser transitorio, pero la realidad es que Milei pretende reemplazar la mayor parte de la obra pública con inversión privada. En el camino de estos meses que han pasado, el superávit fiscal para el primer trimestre ya es una realidad. Creo que este es un factor muy importante que el mercado financiero, que en realidad es un mercado que ve las cosas antes de que ocurran, que se adelanta a lo que viene, está viendo con mucho optimismo. No solo se alcanzó el superávit fiscal primario, sino también que se pudo cubrir con la recaudación fiscal los gastos, digamos, de intereses de la deuda, lo cual fue muy importante y se sobrecumplió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
acorde al ajuste fiscal. Para que la gente lo pueda ver, se achicó el déficit fiscal de 5 o 6 puntos del PBI a 0, y además pudiendo cubrir los intereses de la deuda. Esto creo que es el primer gran factor y esto es un elemento clave para entender la lucha contra la inflación, si entendemos que la inflación es consecuencia de monetizar el déficit público. A partir de allí, la inflación, se encaró analizando el balance del Banco Central. Cuando uno mira el balance hay 3 variables claves. Una es el activo, las reservas netas en dólares que tenía el Banco Central, que eran negativas, como decíamos. No solo eran negativas, sino que también había un compromiso con los importadores de más de 50.000 millones de dólares. A lo largo de estos meses, Milei ha sumado más de 15.000 millones de dólares comprados, al mismo tiempo que logró sostener la base monetaria de manera estable. Si vamos al pasivo, hay pasivos remunerados y no remunerados. Los no remunerados es la base monetaria, el circulante y demás, que más o menos se mantuvo constante. Pero si miramos los pases, que son los pasivos remunerados, que el Banco Central en la política kirchnerista trataba de remunerar para que la gente coloque su dinero en plazo fijo y ese dinero de esa manera saliera del mercado y no generara un impacto inflacionario, el quitar ese dinero del mercado permite que en el corto plazo no se asuman los costos inflacionarios de las políticas monetarias practicados durante ese tiempo. Esto es importante porque si bien empecé esta introducción diciendo que la inflación estaba en 213% anual en 2023, la inflación reprimida por la devaluación que debía ocurrir, más los controles de precios, más estos pases del Banco Central, estos pasivos remunerados que en algún momento hay que dejar de remunerar para no seguir alimentando la inflación, son todos costos inflacionarios que apuntaban a que la Argentina estaba en el borde de una hiperinflación. Creo que el riesgo de hiperinflación se ha desactivado. Todavía no hay que cantar victoria porque todavía hay desafíos por delante. Pero creo que la devaluación de llevar el dólar de 400 a 800 contribuyó al ordenamiento monetario. La brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar blue o informal se achicó muchísimo, de más del 100%, se achicó a menos del 20%, de acuerdo al día, porque todavía está volátil. También se sumaron reservas en el Banco Central se trató de alguna manera de que el Tesoro logre absorber gran parte del excedente de pesos que tenía el Banco Central. Por supuesto, alguno podrá decir, pero estás tomando deuda. En realidad lo que está haciendo el Banco Central o el gobierno es cambiar una deuda por otra. No es que se está tomando nueva deuda, sino que se está reconociendo una deuda existente y sustituirla por otra que no compromete la estabilidad monetaria que se está buscando, al mismo tiempo que esa deuda que se está asumiendo en términos fiscales del Tesoro es pagable en el mediano plazo. Sí, perdón. No, esto que comentas, Adrián, es fundamental porque era, digamos que la prioridad número 1, el lograr desactivar el riesgo hiperinflacionario como consecuencia de esa monetización estructural del déficit público por parte del Banco Central. Se está logrando hacer, se ha logrado en un tiempo récord, pero yo creo que es algo histórico, un ajuste de estas características. Estabas comentando 5 puntos del PIB, del PBI, es un ajuste en tiempo récord muy sustancial, hasta el punto de que el gobierno argentino registra superávit, y esto se está traduciendo en una ralentización, en una moderación, en un frenazo de la inflación, que es ciertamente relevante y que era la principal prioridad, y eso va por buen camino. Y en cuanto a tu visión, Adrián, sobre la situación económica, sobre la situación del crecimiento económico en Argentina, porque lógicamente un ajuste de estas características es contractivo, es decir, afecta de una u otra forma al crecimiento de la economía. ¿Cómo ves la situación de la economía argentina en este año y de cara a las perspectivas de crecimiento para generar riqueza y volver a recuperar ese ritmo de prosperidad o esa situación de prosperidad que llegó a tener Argentina tiempo atrás? Bueno, exactamente. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Y por eso también la creación del observatorio que mencionabas al inicio. Creo que los liberales vamos a aprender mucho de esta experiencia
Porque una cosa es entender los problemas, hacer un diagnóstico, y otra es definir la política económica, las etapas de cómo se desactivan los problemas paso a paso, de manera paciente también, porque, digamos, el orden de los factores en este caso sí altera el producto. Y yo creo que el equipo económico que acompaña a Javier Milei, como Caputo y otros, están de alguna manera comprendiendo cuáles son las prioridades para eventualmente poder recuperar el crecimiento. Como decía al inicio, después de una devaluación como la que tuvo la Argentina, de la que no había alternativa, porque no se podía tener un dólar a menos de 400 pesos en un país donde no había dólares y la gente los tenía atesorados fuera del país o también dentro de la Argentina, pero lejos del sistema financiero, la devaluación era un hecho y eso en sí ya te hace que la economía caiga en una fuerte recesión. Cuando miramos los datos interanuales de este último trimestre frente al mismo trimestre del año anterior, las caídas de actividad son tremendas. En ventas minoristas, en turismo, en restaurantes, en patentamientos de automóviles, en despachos de cemento, la construcción tuvo una caída fenomenal, con lo cual ahí podemos ver todos los sectores de la economía cayendo fuertemente. Y esto es lo que hoy, de alguna manera, justifica a los críticos. El gobierno usa una frase que duele a veces, esto de no la ven. ¿Qué quiere decir esto? Estamos generando un ordenamiento macroeconómico muy importante que está permitiendo que la inflación baje del 25% mensual de diciembre a menos de la mitad en unos poquitos meses, mensual también, y estamos llegando a un dato de un dígito mensual, lo cual sigue siendo muy elevada. Creo que este mes va a dar el mes de abril va a dar 9% mensual, en mayo probablemente de 7% mensual, al mismo tiempo que se están corrigiendo los servicios de las tarifas de los servicios públicos y demás. Ahora, claro que en este contexto la caída de actividad es muy importante. Sin embargo, ya hay algunos datos que permiten ver una recuperación en V o en U. Algunos dicen que no, pero realmente cuando vemos las caídas, el mes de enero, febrero y marzo son meses de fuerte caída, el segundo trimestre va a ser de caída mucho menor. Ya el REM, que es el relevamiento de expectativas de mercados que generan un número importante de consultoras desde el Banco Central, están mostrando un tercer trimestre donde la economía rebota, y ahí podemos empezar a ver que la recuperación va a venir primero con el agro, que siempre fue el motor de la economía argentina, la producción de commodities. Estamos viendo que el agro, el año pasado, 2023, tuvo una fuerte caída por fuertes sequías, que realmente fueron un golpe más a la economía argentina. En 2024 el agro va a tener una normalización. No es que vamos a tener cosechas récord, ni tampoco que los precios internacionales están en niveles récord, como pudo tener otros episodios de la historia argentina, pero sí tendemos a una normalización. Con esas cosechas normalizadas y la recaudación que se va a hacer con los derechos de exportación en este segundo trimestre, yo creo que está garantizado el superávit fiscal para los primeros 6 meses del año. No solo los primeros 3, que ya son un hecho, sino también los 3 meses siguientes. Ahora, ese es el primer factor de rebote. Le va a acompañar también la minería, y le puede acompañar un poco el sector salud, le puede acompañar un poco, en menor grado, por supuesto, algunos otros sectores. Es muy importante para la Argentina el Pacto de Mayo, que Javier Milei le propuso a los gobernadores, un pacto de recuperar liberalismo en muchos temas. Es muy importante la ley Bases, que es una ley que propone privatizar empresas públicas deficitarias, que propone la desregulación de muchos mercados, de destrabar esta máquina de impedir que es el Estado argentino. Y si logramos la ley Bases, que ya pasó por diputados y ahora está en manos del Senado, y está pronto a salir, según algunos analistas políticos, en esto no puedo tener una opinión más que escuchar a los analistas políticos que dicen que la ley Bases puede ser una realidad en los próximos días. Si el Pacto de Mayo, que va a coincidir con el 25 de mayo, que es un feriado en la Argentina por la Revolución de 1810, en esa fecha patria, digamos, tan importante, el Pacto de Mayo implicaría que acá ya el presidente no está solo. Si el Pacto de Mayo se firma es porque el Congreso entendió que necesitamos las ley Bases, privatizando empresas públicas deficitarias, desregulando la economía, flexibilizando el mercado laboral, abriendo la economía, generando una moratoria impositiva, generando,
muchas reformas realmente muy importantes. Sumado al acuerdo con los gobernadores, esto destrabaría un poco más y aceleraría la recuperación. Algunos analistas dicen, bueno, aún si esto no pasa, si la ley base es rechazada y el Pacto de Mayo no cumple, esto demorará el rebote, pero el rebote va a ocurrir de todos modos. Y cuando en el 2025 la recuperación sea un hecho, sea una realidad, Javier Milei podrá buscar mayor, digamos, una recomposición del Congreso, y ahí ya con un Congreso a favor suyo, porque va a renovar muchas bancas que hoy están en manos de otros partidos políticos, y hay un apoyo, un optimismo muy grande en la población con lo que está ocurriendo aquí. Obviamente no el kirchnerismo, que será el 20% de la población, pero sí respecto del otro 50 al 80%. Eso podría hacer que la Argentina, con otra composición en el Congreso, apruebe la ley bases y muchas otras reformas pendientes. Esto lo digo y es muy importante porque hay muchos liberales dentro de la Argentina cuestionando al gobierno por no hacer lo que los liberales haríamos en el contexto en el que estamos. Pero yo creo que hay un diseño muy correcto de cómo se está avanzando en políticas públicas, hay una comprensión muy clara de dónde estamos, las limitaciones políticas que tenemos, la adversidad en el Congreso, con todo lo que implica la Argentina, la fuerza del sindicalismo y demás, y Milei está realmente descubriendo niveles de corrupción asombrosos en todo lo que toca. En todos los sectores sociales, en todos los ministerios, cada ministro, donde mira un poquito cómo se manejaban las cosas, le está pudiendo mostrar a la población que el sindicalismo, que los gobiernos anteriores, que etcétera, o sea, pseudoempresarios con privilegios y demás, se estaban quedando, digamos, con una enorme cantidad de recursos que son lo que le está faltando hoy a la gente tan necesitada. Entonces, demostrar la corrupción, bajar el gasto público, equilibrar las cuentas públicas, bajar la inflación, abrir la economía, terminar con el cepo cambiario, que es el gran desafío también, sin dudas van a hacer que el 2025 sea de fuerte recuperación. Yo diría, resumiendo la respuesta, que el segundo semestre de 2024 puede empezar a mostrar una recuperación, pero que el 2025 va a consolidar esa recuperación. Y si en 2025 cambia el Congreso, que yo creo que va a ocurrir, el 2026 ya va a ser una economía que esté creciendo, donde ya recuperamos lo que fue la crisis del gobierno de Macri, donde ya recuperamos la pandemia, donde ya recuperamos el desastre de la política económica que fue Alberto Fernández y el kirchnerismo en su última etapa, y que todo este esfuerzo de 2 años que Milei viene encabezando y que la gente viene sufriendo, dará lugar a un crecimiento real, con recuperación de ingresos reales, y donde va a ser factible emprender otras reformas, porque Argentina todavía debe no solo bajar la presión tributaria, simplificar el sistema tributario, sino reformar por completo las políticas públicas. Creo que todo está en carpeta, pero hay un momento para cada cosa. Algunos dicen, bueno, ¿qué pasa con la educación y la salud? Son reformas para el otro gobierno. Si Milei es reelecto, podrá encabezar reformas en educación y en salud, buscar los vouchers educativos, buscar otras cuestiones, ¿no? Pero realmente hay prioridades, como decíamos al inicio, y la parte de los equilibrios macro creo que son la prioridad en estos 2 primeros años de su primer gobierno. Y creo que vamos muy bien mirando los números. Adrián Rabier, ojalá se cumplan esas previsiones, esos pronósticos, no solo para Argentina, pueblo hermano, para todos los argentinos, sino también para el liberalismo a nivel internacional, para las ideas de la libertad. Adrián Rabier, economista, profesor universitario en UCEMA y también en la Universidad Francisco Marroquín, uno de los miembros de ese observatorio que recomiendo a toda nuestra audiencia, observatorio que lleva por título Milei Reform Watch de la UFM, de la Universidad Francisco Marroquín, donde se pueden seguir todos los indicadores económicos, monetarios, fiscales, inflacionarios de la economía argentina para analizar y hacer un seguimiento, insisto, detallado de su evolución, de la situación. Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguiremos muy de cerca la situación argentina y te contactaremos para próximas ocasiones. Muchísimas gracias, amigo.
Muchas gracias, Manuel. Un abrazo grande. Fuerte abrazo. Pues esto es lo que tenemos. Está cumpliendo Milei los primeros objetivos que se marcó como presidente del gobierno. Fundamentalmente tenía una bomba de relojería a punto de estallar. Una situación hiperinflacionaria en Argentina, el peor de los mundos. Pues bien, ya está logrando el primer objetivo, que es contener la inflación. Ya está logrando el segundo gran objetivo, que es registrar superávit presupuestario, equilibrio fiscal. El tercer objetivo será el del crecimiento económico. Paso a paso, sí, pero con paso firme hacia la prosperidad. Bueno, ¿y cuál es el plan de choque del presidente de la República Argentina, de Javier Milei? El gradualismo, como comentamos anteriormente, no vale. Esa no es la receta. La receta es plan de choque, reformas drásticas, reformas estructurales para lograr relanzar la economía argentina y corregir los gravísimos problemas que venía padeciendo este país como consecuencia, insisto, del socialismo. Pues bien, su plan de choque consiste en profundas reformas estructurales, en la derogación de cientos de leyes, cientos de regulaciones que asfixian la economía argentina, un fortísimo, drástico recorte del gasto público, tal y como hemos visto, y un sólido plan de estabilización financiera para frenar la inflación, cosa que ya está consiguiendo. Esto se traduce en, entre otras muchísimas cosas, en reducir el empleo público, en achicar la estructura estatal mediante la eliminación de al menos la mitad de los ministerios y las secretarías del gobierno, en recortar subsidios en la energía y el transporte, en traspasar el coste de la obra pública al sector privado, en suspender la publicidad institucional, en cerrar el grifo de las transferencias a las provincias, en acabar con las mafias, porque son mafias clientelares y sindicales que se dedican al reparto arbitrario de paguitas a cambio de votos y de apoyo. Pues bien, este es el plan de choque que está llevando a cabo Javier Milei. ¿Y por qué es importante? Pues es importante porque la liberalización de la economía argentina es lo que va a explicar el éxito o no del gobierno de Milei, la reconstrucción o no de Argentina. Para poder crecer y crecer con fuerza se necesita libertad económica. En un país, Argentina, que ha estado privado de ella durante décadas, ha estado un país que ha estado sometido a un socialismo atroz, a un intervencionismo absolutamente asfixiante a todos los niveles, tanto a nivel regulatorio como a nivel fiscal, durante muchísimo tiempo, donde la libertad económica brillaba por su ausencia. Y esto es muy importante por lo siguiente, fijaos en el siguiente gráfico. De llevarse a cabo las reformas de liberalización que plantea Milei, todo el paquete de reformas y todo el paquete de liberalizaciones que plantea, fundamentalmente a través de un decreto, a través de una ley que se llama Ley Ómnibus, la Ley de Bases, donde se contempla la derogación de múltiples normas y regulaciones para liberalizar la economía argentina, pues según los diferentes análisis que se han llevado a cabo, esa liberalización económica permitiría a Argentina escalar hasta 90 puestos en el índice de libertad económica que elabora anualmente la Fundación Heritage, pasando del actual puesto 144 del mundo de economías libres al puesto 50 o 55 del mundo. Es decir, permitiría a Argentina dar un salto cualitativo en materia de libertad económica. Y como veis en este gráfico, a mayor libertad económica, mayor renta per cápita, mayor riqueza. Eso es un dato objetivo. Cuando analizamos la riqueza de los diferentes países en función de su libertad económica, lo que observamos es que en las economías libres, el ingreso per cápita, la renta per cápita, es hasta 13 veces superior al de los países con libertades reprimidas, es decir, a los países donde gobierna y donde se aplica la receta miserable del socialismo. Esa es la diferencia entre economías libres y economías socialistas. A mayor libertad económica, mayor riqueza de la población, mayor renta per cápita. A menor libertad económica, a mayor intervencionismo estatal, menor riqueza de la población, menor renta per cápita. Pues bien, esto es lo que
prometió Javier Milei. Y esto es lo que ha logrado en parte. Y digo que ha logrado en parte porque ha logrado aprobar ciertas reformas, ha logrado aprobar ciertas medidas, pero la realidad es que Milei no cuenta todavía con las mayorías suficientes en las cámaras para lograr aprobar todas las reformas que necesita el país. Y precisamente ahora, en las últimas semanas, ha logrado un avance importante, sustancial, con la aprobación de su ley de bases, de una ley ómnibus, gracias al pacto que ha alcanzado con parte de los partidos de la oposición. Esta ley de bases, que lleva por título Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, es fundamental para el futuro de la economía argentina, para el presente de la economía argentina. Y para analizar estas y otras cuestiones sobre el plan de choque de Javier Milei, en qué situación está y cuáles son las previsiones a corto plazo sobre su evolución, sobre su avance, contamos con otro gran experto en la materia, Garrett Edwards, que es director de investigaciones jurídicas de la Fundación Libertad. ¿Qué tal, Garrett? Muy buenas, ¿cómo estás? Manuel, ¿cómo estás? Placer de hablar contigo y con tu audiencia. Un auténtico placer contar contigo. Como digo, es clave para el futuro y el presente de la economía argentina, para esa recuperación económica que tanto ansía el pueblo argentino, la aprobación de las medidas de liberalización económica que necesita el país. Y concretamente, en las últimas semanas se ha logrado un avance muy importante, que es esa aprobación provisional en una de las cámaras de la ley de bases. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta ley? ¿Por qué es tan importante? ¿Cuáles son las claves de la ley de bases que se está tramitando ahora mismo en las cámaras argentinas? Lo decías muy bien, porque con la aprobación o la media sanción, como se le dice en la Argentina, en la Cámara de Diputados, Milei ha llegado ya a mitad de camino en lo que es la posibilidad de que le aprueben su primera gran ley de importancia, en lo que va a ser no solamente una medida en los aspectos prácticos del contenido mismo, que ahora, si querés, profundizamos, sino también con respecto a lo político, una demostración en lo interno de que puede proponer reformas y que las reformas terminen siendo pasadas en el Congreso, y en lo internacional también, para demostrar a los potenciales inversores, para demostrar a los otros primeros mandatarios del mundo que las políticas públicas que defiende Milei está logrando que se empiecen a dar en la práctica y en los hechos en la Argentina. Había tenido un rocoso comienzo esta ley de bases, porque no es la primera versión del texto. La primera la habíamos tenido durante el verano en el hemisferio sur, con unas sesiones extraordinarias en el mes de enero y en el mes de febrero, que todo parecía indicar que iba a obtener esa media sanción en diputados, pero termina cayéndose todo por la falta de apoyos de los partidos opositores, que parecían iban a acompañar, pero a último momento y en los pasillos terminan alejándose de lo que habían charlado con el propio Milei. En esta nueva versión, que tiene como uno de los principales ejes, por ejemplo, la emergencia económica, financiera y energética, que le va a permitir a Milei de aprobarse luego en senadores con este texto, que se ha tratado el poder durante un año, el propio presidente de la nación, reglamentar y legislar vía decreto, de manera tal de no tener que volver permanentemente para muchas de las reestructuraciones que quiere hacer dentro del Estado y de la reforma del Estado, de pasar por el Congreso durante ese año con esos puntos y esos temas en particular. Originalmente Milei también quería sumar el tema de seguridad, que lo va a terminar tratando en otras leyes más adelante del año, que ya ha presentado la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Aparece la reforma del Estado, aparecen las privatizaciones, Manuel, que son uno de los grandes temas. No son todas las empresas que a lo mejor le hubiera gustado al propio Milei que aparecieran en el primer listado, que era mucho más amplio, pero sí con aerolíneas argentinas. Por un caso, estamos hablando de la aerolínea de bandera, estamos hablando de ENASA, Energía Argentina, estamos hablando de Radio y Televisión Argentina, que tiene que ver con los canales y los medios masivos de comunicación que se han convertido del gobierno y no del Estado con el paso de los años, como se entienden en otros países. Temas
también de privatizaciones o de concesiones para aguas y saneamientos, para el correo, para las sociedades operadoras de los ferrocarriles y las ferroviarias, el tema de los corredores viales para las rutas y para las autopistas, y luego algunas que estarían sujetas a privatización parcial. Estamos hablando del Banco de la Nación Argentina, que es una de las principales bancas públicas en el país. Estamos hablando de las empresas de ese grupo que tienen que ver con las aseguradoras, con las reaseguradoras, con las cuestiones bursátiles, y luego también incluso algunas vinculadas con los yacimientos petrolíferos, no YPF exactamente, que eso ha quedado por el momento fuera, que es la empresa petrolera pública más grande que tenemos en la Argentina. Luego hay reformas de procedimiento administrativo, reformas de empleo público, temas de promoción y de reforma laboral para el empleo registrado, que ha terminado incluso empujando la versión que se termina aprobando la Unión Cívica Radical, que está hoy por hoy en la oposición, pero bastante dividido, este centenario partido político que tuvo en alguno de sus líderes una clara oposición a Javier Milei, pero otros radicales que están tratando de apoyar también en el camino de la discusión. Cuestiones de desregulación económica, defensa de la competencia, aparece también Manuel, temas de energía, en hidrocarburos, en gas natural, algo que está siendo discutido ahora, que es el régimen de incentivos para grandes inversiones, o como le llaman aquí en la Argentina, el RIGI, que también habrá que ver si en senadores se mantiene de la misma manera. Una reforma previsional que cambia la manera de cálculo y la manera de actualización para tratar de acompasarse a la realidad económica que hoy por hoy vive la Argentina, porque como pasa en muchos países, pasa también en España, el sistema previsional argentino está completamente desfinanciado y se ha manejado muy mal el fondo que debería haberse manejado en el tiempo. Y a eso hay que sumarle, que también se va a... Garret, perdona, el sistema previsional te refieres, llevado al caso de España, a la seguridad social, a las pensiones públicas. Exactamente, lo que en España se conocería como las pensiones, que nosotros le decimos jubilaciones en ese sistema previsional, y a esto atado una ley que se le llama de alivio fiscal, que lo que trae es una modificación en lo que en Argentina mal se ha llamado impuesto a las ganancias, que sería el impuesto a la renta o los ingresos personales en otros países, que durante el final del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, con Sergio Massa como ministro de Economía, casi presidente en los hechos, se habían encargado de eliminar por ley. Es decir, más allá de todas las locuras del mal funcionamiento de ganancias, le quitaron los recursos del Estado justo cuando había un cambio de gobierno. Por eso es que Milei, que va teniendo una baja de inflación, marca en su justificación el que vuelva un impuesto, pero señalando lo que ha sido la baja en los otros impuestos a la par y la eliminación que se va dando en el toma y daca, en el ida y vuelta con las provincias y con los gobernadores de las provincias, que son los que ahora con los senadores van a tener que darle su apoyo o no a la discusión en la Cámara Alta. Esto es, atentos, o sea, la ley de bases es una ley fundamental, porque es la ley que incluye algunas de las principales reformas estructurales que plantea el gobierno de Milei para Argentina. Estamos hablando de la privatización de empresas públicas muy importantes, no todas, pero importantes, como aerolíneas, que son un agujero negro para las cuentas públicas argentinas. Estamos hablando de cambios también sustanciales en las concesiones, el sistema de concesiones y obras públicas, reforma del Estado, energía, que es fundamental, el sector energético, mercado laboral, empleo público, desregulación, competencia. Por ponerlo de forma gráfica, Garret, partiendo de la base de que Argentina es una economía profundamente intervenida, si el grado de intervencionismo público en una escala de 1 a 10 se sitúa en 10, de llegar a aprobarse finalmente esta ley de bases, ¿en dónde se situaría el nivel de intervencionismo o hasta dónde caería? O dicho de otra forma, ¿hasta qué punto avanzaría la libertad? Si 10 es intervencionismo máximo y 0 intervencionismo mínimo, con la aprobación de esta ley, ¿dónde nos podríamos ubicar? Bueno, si estábamos prácticamente en un intervencionismo máximo con los 20 años de kirchnerismo, seguro que llegaríamos a mitad de tabla, acercándonos o pasando probablemente esa mitad de tabla. Es más, yo tengo señalados, Manuel, si querés te menciono algunos, de los puntos que el propio Milei ya había puesto en la primera versión de la ley de bases, esa que lamentablemente no se pudo aprobar, que tenía
por dar un ejemplo, más de 30 empresas más que se podían privatizar. Ahí aparecía el Banco de Inversión, la Administración General de Puertos, con un país con salida al océano como tiene la Argentina, YPF, que es la petrolera, temas de modificaciones de justicia, por ejemplo, las sucesiones notariales, que en la Argentina son un tema, el hecho de pasar por los tribunales, la posibilidad de hacerlo fuera del tribunal con un notario o con un escribano. El propio Milei ha marcado un rumbo con esta primera versión que denotaría que ya con alcanzar mitad de tabla, Argentina estaría mucho mejor que lo que está. Pero el lograr aprobar esto abriría el camino para seguir incluso mejorando más puestos muy rápidamente. Es como el tiro al comienzo de una carrera, cuando todos empiezan allí rápidamente a correr uno detrás de otro. Bueno, con la lanzada de esto vendría todo lo demás por añadidura, Manuel. Comentaba antes la importancia de que, porque efectivamente ha habido dos versiones de esta ley de bases, que como digo es el plan de choque, es donde se incluye el plan de choque básico, fundamental, para lograr relanzar la economía argentina y salir del agujero negro del peronismo de los últimos 20 años. Como comentaba antes, hay dos versiones. La primera versión no salió aprobada, que es, digamos que la versión con los máximos, donde se incluían todas las reformas que querría llevar a cabo Javier Milei, pero evidentemente tiene que contar con el juego de las mayorías en las cámaras. Esa versión no salió aprobada. Ahora se ha presentado una nueva versión más relajada, o sea, más reducida, donde se han quitado algunas cuestiones que generaban polémica y que no lograban el apoyo de la mayoría de las cámaras, pero, como hemos visto, se incluyen reformas muy, pero que muy importantes. Se llevó a cabo un análisis sustancial de qué pasaría si se hubiera aprobado la ley de bases originaria, de tal forma que en el ranking internacional de la libertad, pues Argentina pasaría de situarse en el puesto 144 que ocupa ahora al puesto 50 de economías libres de una tacada, de golpe. Con esta versión light, por así decir, que sigue incluyendo reformas importantes, ¿se daría un salto también sustancial en materia del ranking de libertad económica a nivel de Argentina? Gigantesco sería, Manuel. Te doy dos ejemplos. Uno que muchas veces desde la economía quizá no le prestamos la debida atención, pero que tiene efectos en el mediano y en el largo plazo gigantesco, que es la reforma educativa que proponía Javier Milei, porque primero que la declaraba como servicio esencial a la educación, con lo cual con eso se limitaba la huelga en la Argentina y con eso se aseguraban los días de clase, que es una cuestión que por lo menos en nuestro país y en otros de la región termina siendo uno de los grandes ejes de discusión y una de las grandes pérdidas para los más pequeños y para los que van a la enseñanza obligatoria. Instauraba obligatoriamente evaluaciones cada 5 años a los docentes, los resultados se iban a difundir, autorizaba a arancelar las universidades para los estudiantes extranjeros, lo cual iba a representar un ingreso hoy por hoy en una Argentina que tiene una universidad, entre comillas, gratuita y de libre acceso, pero que termina siendo uno de los grandes gastaderos. Esto está profundamente analizado a lo largo de los años, y a eso hay que agregarle el tema del adoctrinamiento, que lo viene discutiendo Milei en las aulas con los más pequeños, que es algo que sí le sigue poniendo ojo, aunque no haya podido tratar esta reforma. Esto habría hecho que Argentina a la larga mejorara en un montón de rankings, incluyendo el de libertad económica. Imaginemos los resultados de las pruebas PISA internacionales, como para poner algo más bien objetivo, estandarizado y alejado de cualquier cuestión ideológica. La Argentina, que ha venido mal en esos exámenes internacionales últimamente. Y un ejemplo paradigmático, no sé cómo funcionará en España. Nosotros en Argentina, para el tema de los vehículos automotores, de los coches, de los carros, de los autos, tenemos una dirección nacional que es el registro de la propiedad automotor, ¿sí? Ahora bien, cuando uno tiene que hacer una tramitación, un trámite por un coche en la Argentina, cada vehículo está radicado en un registro, ¿sí? Esos registros, que hay centenares a lo largo de toda la Argentina, son privados, pero son privados porque se le otorga la concesión y la dirección directamente a algún amigo del poder. Esto sucede desde la década del 80, desde la década del 90,
que entonces cobra y se embolsa sus dineros con trámites engorrosos, trámites lentos, que solamente se paga básicamente para engrosar el bolsillo de algún amigo de turno del poder. Milei ahora ya lo va a reducir, lo termina haciendo por decreto, toma esta decisión, lo ha hecho en la última semana, pero la idea original era que fuera todo digitalizado, que siguieran existiendo esos registros para que la gente eligiera si quería ir al registro del amigo de turno del poder a hacerlo manualmente y a pagar, o hacerlo digitalmente de una manera mucho más rápida y mucho más barata. Eso todavía no se pudo, pero demostraciones de cuestiones arcaicas que a lo mejor en España algún trámite similar, alguna cosa sucede parecida, bueno, en la Argentina sigue pasando en 2024. Esto que comentas es muy importante porque al final estamos hablando de reformas estructurales, pero con ejemplos muy concretos se ve mucho mejor. Tuvimos oportunidad de hacer un programa en el Instituto Juan de Mariana hace algunos meses y poníamos como ejemplo, para que la gente se dé cuenta de hasta qué punto el Estado interviene en la economía. En Argentina estaba vigente una ley de góndolas. Las góndolas en Argentina son los estantes de los supermercados, de las tiendas, donde el gobierno, los políticos determinaban qué tipo de productos tenía que haber en los estantes de las tiendas y los supermercados. Bueno, ese es el intervencionismo, ese es el socialismo atroz que viene sufriendo el pueblo argentino desde hace décadas, donde los políticos determinan hasta el menor de los detalles de tu vida íntima, de tu vida personal, de tus finanzas y de la vida empresarial, de la actividad empresarial. Hasta ese punto llega el intervencionismo atroz del gobierno. Garret, ¿en qué momento se encuentra la tramitación de esta ley tan importante, ley de bases? Ha sido aprobada en una primera vuelta, pero falta la votación definitiva, una segunda votación, para que finalmente entre en vigor. ¿Cuándo se va a producir esa votación y hay visos de que se apruebe finalmente? Bueno, ese es el punto clave, Manuel, porque tiene que pasar ahora por la Cámara Alta, por la Cámara Revisora, por la Cámara de Senadores en este caso, en donde hay 72 senadores para las 24 jurisdicciones de la Argentina. Para el que lo quiera ver rápido, funciona muy similar en ese sentido al sistema estadounidense, es decir, hay un número fijo que representa cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esos 72, oficialmente La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, tiene solo 7, ¿sí? Porque tuvo una elección que se dio antes de que Milei ganara la presidencia. Es decir, todavía no le ponían tantas fichas a los candidatos de Milei para que llegaran al Senado. Luego tiene otros 7 aliados, que son los del PRO, y el resto, los 59 que quedan, son de una oposición dura, por un lado, que es el kirchnerismo, que son unos 33, y unos dialoguistas, que son unos 25. En esos 25 votos y en lo que pueda lograr de apoyo a Milei dependerá el destino de esta ley, que por lo que se viene diciendo en esta última semana es probable que se acepten algunas modificaciones para que esos dialoguistas apoyen y acompañen. Esas modificaciones obligarían a que vuelva a la Cámara de Diputados, por lógico, porque como es un mecanismo constitucional, pero de conseguir que con esos pequeños cambios se aprueben senadores y vuelva luego a diputados, ya estaría el camino allanado. Ahora, si esto va a ser breve o si esto va a ser largo, es el punto de aquellos que quieren que al gobierno le vaya bien o que quieren que al gobierno le vaya mal. Aquellos de la oposición dura dicen, vamos a tardar meses. 2 meses dicen. Que 2 meses en la Argentina hoy por hoy es una enormidad. Los que quieren acompañar dicen, no, discutamos rápido, votemos rápido, demostremos que el gobierno y que Milei pueden hacer aprobar esta ley para que las cosas avancen, porque 2 meses en la Argentina de hoy es lo mismo que si habláramos de siglo XXIII. Esto es muy importante porque además esta ley no solo introduce reformas sustanciales en diferentes ámbitos, sino que además otorga al presidente la capacidad de gobernar por decreto. Aquí en España sucede algo parecido. O sea, aquí de hecho estamos acostumbrados a que el gobierno de la nación ya desde hace mucho tiempo, en el caso de Pedro Sánchez, gobierna por decreto ley, decretos que luego tiene que avalar el Congreso. Hay un mecanismo parecido en Argentina que permite al presidente, que es la máxima autoridad del país,
gobernar también por decreto en algunas materias, lo cual le otorgaría cierto margen para llevar a cabo esas reformas de liberalización económica que necesita el país. Por cierto, a todos esos críticos por parte de la izquierda que dicen no, es que esta ley otorgaría poderes especiales al presidente. No, son poderes reconocidos constitucionalmente en Argentina y, por cierto, que es algo muy habitual. El peronismo, el kirchnerismo también gobernó a través de estas capacidades extraordinarias legislativas, gobernando a través de decretos. O sea, que no sería algo nuevo en la política argentina, ni mucho menos, sino que esto también lo han aplicado muchos gobiernos, tanto kirchneristas como no kirchneristas, a lo largo de la historia. Garret, ya para ir terminando, me gustaría en primer lugar que nos analizases el nivel de popularidad que tiene el presidente Javier Milei, porque lleva gobernando cerca de 6 meses. Lo típico, lo habitual en la política, no solo argentina, sino también española y de cualquier otro país, es que al principio el presidente goce de cierta popularidad, pero en el momento en el que tiene que tomar decisiones, que tiene que empezar a gobernar, que es muy difícil gobernar, pues cae, la popularidad cae. ¿Qué está pasando en Argentina? Porque creo que es un fenómeno interesante. Es un fenómeno muy interesante y pensaba recién mientras me preguntabas eso, Manuel, lo siguiente. La popularidad de Milei dentro y fuera de la Argentina es tal que volvió famoso al ministro de Transporte español, ¿no? Así que me parece... Es tan famoso a nivel internacional, Óscar Puente. Claro, bueno, no se lo hubiera imaginado nunca él que decía que estaba dando una pequeña charla para unas 200 personas, gracias al haberse... A ver, no voy a utilizar la expresión que se utilizaría en la Argentina, digamos que se agarró de una parte del cuerpo de Milei, ¿no? Diríamos nosotros por acá, y se termina volviendo famoso, obviamente duramente criticado por los dichos que tuvo, pero Milei es una figura de talla internacional que increíblemente, no obstante que la situación económica argentina todavía es muy dura y todavía queda un largo trecho por delante, los niveles de popularidad y de aceptación que tiene hoy por hoy dentro de la Argentina son incluso superiores a los que tuvo al momento de acceder al poder. Si eso se va a mantener en el tiempo o no, y cuánto tiempo va a durar mientras todavía tiene que seguir corrigiendo los desórdenes que tiene la economía que ha heredado del kirchnerismo, eso es más difícil de saber. Es una Argentina que se discute hoy por hoy si hay atraso cambiario, si no hay atraso cambiario. Milei ha explicado que para él no lo hay. Otros economistas plantean distintos puntos de vista. La cuestión es, Milei tiene una popularidad mayor que cuando ganó la presidencia. Eso es indudable hoy por hoy. Yo estoy ahora mismo en Argentina, había estado un tiempo fuera. Uno se toma un taxi, todos los taxistas son votantes de Milei, por dar un ejemplo anecdótico, ¿no? de eso. Y luego está una cuestión que le gusta decir al propio presidente con el principio de revelación, ¿no? Que cada tanto aparece. Yo creo que ha jugado muy bien mediáticamente y de manera comunicacional lo que son estas dificultades al momento de empujar las reformas, porque un Milei que ya está apuntando a 2025, que sigue con el armado de su partido político en las jurisdicciones donde todavía no estaba el partido político oficialmente establecido e instalado, si las leyes no pasan, si las reformas no pasan, Milei ya ha aclarado quiénes son los culpables desde su óptica de que las reformas no se puedan llevar adelante, que me parece que es una diferencia fundamental a otros procesos de reforma que hemos visto en otras partes del mundo o la Argentina misma, en la que muchas veces eso se toma como una debilidad o como una demostración de que el proyecto político no puede funcionar. Aquí me parece que se ha adelantado y ha marcado la cancha. O me acompañan y se aprueban las reformas y ahí veremos los resultados de lo que yo les digo, y si no me acompañan, verá la gente quiénes son los que no acompañaron y tendrán la posibilidad de las próximas elecciones, que nos falta tanto. A ver, en Argentina es raro el tiempo, el año y medio que nos falta para las elecciones de medio término se va a pasar así. Dirá, Milei, vótenme para que yo tenga más apoyo, para que en la próxima legislatura sí me acompañen. Esto que comentas es fundamental, Garret, porque efectivamente en Argentina el sistema político es diferente al de España, que hay elecciones cada 4 años, bueno, últimamente cada menos, pero el plazo es máximo cada cuatro años y hay elecciones generales donde se escoge al Congreso, se escoge al Senado y de las mayorías, bueno, de la configuración final de las cámaras, de las Cortes, en el caso de España, se escoge al presidente del gobierno. En Argentina hay unas elecciones presidenciales, que son las que han llevado a la presidencia a Javier Milei el pasado mes de noviembre,
ganó Milei esas presidenciales y juró el cargo como presidente el pasado mes de diciembre, y hay unas elecciones camerales a las cámaras que van a tener lugar en el año 2025. Pero esto que estás comentando, Garret, es fundamental, porque la estrategia que está siguiendo Milei al respecto es clara. Oiga, yo tengo un plan de choque para relanzar, salvar a la economía argentina y que recupere la prosperidad perdida. Si no me permiten llevar a cabo mi programa, los culpables son ustedes, es la oposición. Por lo tanto, será un acicate interesante a nivel electoral de cara a esas elecciones, ¿no? Es así, o tendré la posibilidad del año que viene, en lo que nosotros le llamamos renovación de medio término, es decir, por mitades en la Cámara de Diputados y por tercio en la Cámara de Senadores, de decirles, ok, me acompañaron a que tienen los resultados, es decir, si le fue bien, lo apoyaron a la gente, no me acompañaron, no puedo votar los resultados porque no me acompañaron, acompáñenme ahora para poder finalmente avanzar. Pues Garret Edwards, seguiremos muy de cerca toda la situación que está atravesando Argentina. De hecho, espero poder contar con tu análisis en algún otro programa, porque como bien sabes, vosotros, los argentinos, estáis saliendo del hoyo del peronismo, estáis saliendo del hoyo del populismo atroz socialista que os ha condenado a la miseria durante décadas, y en España estamos justamente siguiendo el camino inverso. Nos estamos metiendo en el pozo del populismo peronista, socialista, de la mano de Pedro Sánchez. Así que vosotros, en el caso de España, vosotros venís del futuro. Sabéis lo que puede suceder en España dentro de algunos años si seguimos por esta senda. Así que será fantástico el poder contar con tu visión, con tu experiencia y con tu magnífico análisis al respecto. Garret Edwards, director de Investigaciones Jurídicas de la Fundación Libertad. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo, amigo. Abrazo grande. Pues esto es, en términos generales, lo que se está llevando a cabo por parte del gobierno de Javier Milei a nivel legislativo, a nivel de reformas estructurales, la situación, cuáles son las expectativas. Fundamental esa ley de bases que va a determinar en gran medida la evolución de la economía argentina a corto y medio plazo, y también de cara a las próximas elecciones que tendrán lugar en Argentina el próximo año 2025. Se han llevado a cabo avances, sí, importantes, pero el plan de choque, el grueso de las reformas todavía están pendientes de aprobarse. ¿Y cómo está evolucionando el mercado bursátil? ¿Cómo están respondiendo los mercados, los inversores, a estos primeros 6 meses de Javier Milei en la presidencia argentina? Pues eso es lo que vamos a analizar a continuación. ¿Y cómo está recibiendo el mercado bursátil, los inversores, estos primeros 6 meses de Javier Milei al frente del gobierno argentino? ¿Están castigando al mercado? ¿El mercado, la bolsa argentina está cayendo? ¿O por el contrario está subiendo? Esto es muy importante porque la bolsa es un termómetro muy fiable sobre si las decisiones de un determinado gobierno son correctas o no, sobre si la evolución o las perspectivas de una determinada economía son favorables o no. De hecho, los mercados se suelen anticipar a la evolución de la economía de un determinado país. Pues bien, vamos a ver cómo está recibiendo la bolsa argentina o cómo ha evolucionado la bolsa argentina en los últimos meses. Y para ello vamos a ver el siguiente gráfico donde observamos cuál ha sido la evolución del ETF, de un ETF, un índice de la bolsa argentina que lleva el ticker ARGT, y vemos cómo ha subido un 26% en lo que llevamos de año, en el año 2024. Y atención, este ETF, este índice que refleja a la perfección la evolución de la bolsa argentina, pues ha crecido, ha aumentado, ha subido ni más ni menos que un 50% desde el pasado mes de noviembre, desde que Milei ganó las elecciones. Sin embargo, la bolsa de Brasil, que también se refleja ahí, en el mismo periodo ha caído un 6%.
lo cual es algo ciertamente paradigmático. ¿O cómo ha evolucionado la todopoderosa bolsa norteamericana, el S&P 500? Pues bien, en el año 2024 apenas ha subido un 9%, bueno, apenas, es una subida sustancial, pero un 9% frente al 26% de la bolsa argentina y un 18% en los últimos 6 meses, desde que ganó las elecciones Javier Milei en Argentina, frente al 50% de subida que acumula, como digo, el mercado bursátil argentino. Bueno, pues parece ser que el mercado bursátil está reaccionando de forma muy positiva al gobierno de Milei. Está registrando unas subidas absolutamente espectaculares, pero no solo de índices vive el hombre. ¿Qué es lo que piensa, por ejemplo, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, sobre Javier Milei? Pues lo dice el propio Elon. Fijaos en el tuit que colgó hace muy pocos días, aprovechando una reunión que tuvo lugar con Javier Milei, el presidente de Argentina, y Karina Milei, que es la mano derecha de Javier en el gobierno. Y ahí veis lo que dice el propio Elon Musk, que no solo es el hombre más rico del mundo, sino que es uno de los grandes empresarios, emprendedores, genios, no solo de la actualidad, sino de la historia de la humanidad. Entre uno de sus objetivos, uno de sus muchos sueños y objetivos por los que está trabajando y lucha denodadamente, es llevar a la humanidad a Marte. Y ya para empezar, ha revolucionado el mercado de los vehículos eléctricos con Tesla, una de las compañías de mayor capitalización bursátil del mundo. Pues bien, ahí tenéis las propias palabras de Elon Musk, que dice literalmente: recomendé invertir en Argentina. Vaya, esto es interesante, pero cuidado, no solo Elon Musk respalda el proyecto político y las políticas de Javier Milei. Fijaos lo que dice Druckenmiller, que es uno de los 3 inversores más importantes del mundo, y que hizo lo siguiente cuando escuchó a Javier Milei intervenir en el foro de Davos. Compró acciones argentinas. Fijaos en las palabras de Druckenmiller, muy recientes también. The only free market leader in the world right now, I was going to ask Javier. Bizarrely, Javier is in Argentina, of all places. Javier Milei, it's going to be an interesting experiment. This is a highly, highly intelligent leader who's taught in the School of Austrian Economics. And it's funny because the last time I was on, we talked about entitlements. What would I do? He cut Social Security 35% after he came to office. They've gone from a primary deficit of like 4 or 5% to a 3% surplus. They've taken a massive hit in GDP, basically a depression for a quarter, and his approval rating has not gone down. In addition to being highly intelligent and knowing economics, he's a showman, and so far he's been able to maintain the street because they like the showman part. And I think he's got a real shot, and I'm not only invested in Argentina. By the way, do you want to hear how I invest in Argentina? It's a funny story. I wasn't at Davos, but I saw the speech in Davos, and it was about 1 o'clock in the afternoon in my office. I dialed up Perplexity and I said, give me the 5 most liquid ADRs in Argentina. It gave me enough of a description that I followed the old Soros rule, invest and then investigate. I bought all of them. We did some work on them. I increased my positions, and so far it's been great, but we'll see. I don't know how much time the populace is going to give this guy, but so far his popularity is maintained. Druckenmiller, un auténtico genio del mundo de la inversión, uno de los grandes maestros con otros grandes inversores value como Warren Buffett, diciendo claramente que aplaude las políticas de Milei. No solo las aplaude, sino que las respalda tomando decisiones reales. Vio el discurso de Javier Milei en Davos, donde básicamente le dijo a los grandes dirigentes globales
tanto a nivel empresarial como a nivel gubernamental estatal, que mucho cuidado, que se estaban equivocando, que estaban comprando un discurso erróneo, un discurso miserable, un discurso empobrecedor, que estaban abrazando las ideas equivocadas, las ideas del socialismo. Es decir, regañó a esa panda de comunistoides que estaban en Davos y nada más escuchar las palabras de Milei, Druckenmiller utilizó una aplicación de inteligencia artificial y dijo: búscame los 5 valores más líquidos del mercado argentino, del mercado bursátil argentino. E invirtió, compró, apostó por el mercado bursátil, por la bolsa argentina. Estamos hablando de Druckenmiller, uno de los grandes genios de la inversión a nivel mundial, junto con otros grandes popes del mundo de la inversión como Warren Buffett. Esta es la opinión de Druckenmiller sobre la bolsa argentina y sobre las políticas de Milei. Bueno, vamos a conocer de primera mano el mercado bursátil argentino. ¿En qué situación se encuentra? ¿Cuál es su posible evolución? ¿Qué oportunidades ofrece? De la mano de otro gran inversor, otro gran analista, al que podemos saludar ya, Alan Riedmayer. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Hola, Manuel. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos contarle un poco de Argentina a la audiencia. Bueno, pues un auténtico placer que estés con nosotros. Alan Riedmayer es inversor y analista bursátil y además uno de los autores, tiene una newsletter que es absolutamente recomendable, Aconcagua Research, donde analiza oportunidades de inversión. Alan, bueno, primera pregunta, obligada. Estábamos comentando cómo ha evolucionado la bolsa argentina en los últimos meses desde que se produjo la victoria de Javier Milei y que llegó a la presidencia. Está subiendo y subiendo de forma bastante sólida. ¿Cómo ves tú el mercado bursátil argentino? Una suba increíble, la verdad. Hubo algo curioso, que fue que el año pasado, en el pleno periodo de preelecciones, la coalición gobernante opositora era Juntos por el Cambio. Era como centro derecha. ¿Y qué sucedió? Cuando a Milei es como que lo subestimaba mucho la gente. Y cuando irrumpió Milei, en un principio, muchos decían que la bolsa cayó poco y muchos pensaban que Milei que los mercados no querían a Milei. Y en realidad confundían. Como los inversores se asustaron cuando dijeron lo que ya daban por hecho, que era la principal fuerza, la principal coalición que iba a entrar al poder, se cayó de cabeza. ¿Y qué sucedió? Frente a eso, la llegada de Milei y la caída de la bolsa no era riesgo, era incertidumbre, porque el riesgo es cuantificable, la incertidumbre no. Y ahí, bueno, muchos decían eso, pero con el tiempo, en la medida que Milei empezó a consolidarse, también políticamente, porque todos decían, un outsider no tiene experiencia, no sabe nada. Y sin embargo empezó a buscar a los mejores técnicos en economía de Juntos por el Cambio, de vialidad, como Toto Caputo, el ministro de Economía, que fue ya ministro de Economía de Mauricio Macri. Y bueno, esa consolidación hizo que realmente el mercado diga, no solo es un outsider, sino que está preparado. Y el punto central es el apoyo de la gente. ¿Por qué? Porque en 2017 hubo un bull market bestial también, 2016-2017, con Mauricio Macri, cuando perdió el kirchnerismo, el socialismo de Cristina Kirchner, sucedió lo mismo, pero ¿qué fue lo que pasó esa vez? El Macri empezó a perder apoyo, no tenía suficiente apoyo popular para las reformas y se le cayó el gobierno. Y hoy los inversores de afuera, a solo 6 años, están muy atentos de eso, del apoyo de la gente. A ver, por miedo a que pase lo mismo. Y ahí está el core del asunto esta vez. Que Milei está haciendo un ajuste bestial sobre las cuentas públicas, incluso sobre el sistema de pensión, sobre las jubilaciones, sobre las pensiones en términos reales. Y la gente lo apoya y no perdió sustancial apoyo. Ahí está el core del asunto. Esto es fundamental, Alan, porque efectivamente el gran error de Macri fue apostar por el gradualismo y, por lo tanto, digamos que incumplir sus grandes promesas electorales, porque vino a luchar contra el peronismo, pero luego, cuando tuvo la oportunidad, hizo más bien poco. Aquí en España tuvimos un
experimento parecido, una experiencia parecida, similar, de la mano también del centro derecha, el Partido Popular, Mariano Rajoy, que llegó al gobierno para combatir el socialismo imperante del PSOE, de la mano de Zapatero, y casi no hizo nada. Y luego pues fue duramente castigado en las urnas. Milei, sin embargo, no, está cumpliendo sus promesas y apuesta por un claro plan de choque. Pero a nivel bursátil estamos viendo una subida absolutamente muy fuerte de la bolsa argentina. La bolsa, hasta cierto punto, lo que descuenta son expectativas, es decir, lo que se adelanta a los resultados de las empresas. Desde este punto de vista, Alan, ¿cuáles son las perspectivas de la bolsa argentina a corto y medio plazo? Bueno, en primer lugar, respondiendo a lo primero que me dijiste, es cierto que Mauricio Macri no tuvo las agallas suficientes para hacer las reformas. El grado de convencimiento de Javier Milei es tal el grado de convencimiento que tiene que va a Davos, o como bien dijiste, Manuel, la semana pasada en el discurso, o en Davos, que lo escucha Druckenmiller y sale y compra acciones. O sea, es magnético Milei en el mundo. Eso garantiza mientras Macri tiene que salir a hacer un roadshow por Nueva York para venderse con fondo de inversión, para vender la baja del déficit fiscal de 1 punto, Milei se vende solo y encima con una baja del déficit de 5 puntos, del PIB, de un saneamiento del Banco Central. Ahora, antes de responder tu pregunta sobre la bolsa, vamos al core del asunto de nuevo, que es la opinión pública. En 2017, cuando alguien iba al carnicero, por ejemplo, ibas a comprar carne a la carnicería, y le decía, che, qué cara la carne, ¿cómo aumentó? El carnicero te decía, son los proveedores que se abusan. Después de la irrupción de Milei, vas a la carnicería, preguntás al carnicero, che, ¿por qué aumenta así la carne? Y el carnicero te dice, ¿y qué querés? Mirá cómo está imprimiendo billetes el Banco Central. Ahí está el grado de cambio que hubo en la opinión pública en Argentina, y eso te garantiza la sustentabilidad de las reformas. Por eso la bolsa argentina es, incluso hoy, después de una suba de mínimo del 400% en dólares, en marzo, te garantiza un mercado con reformas estructurales, mientras que el mundo hoy en día está girando mientras que el mundo rota para la izquierda, Argentina se va por el camino contrario. Yendo puntualmente al mercado, el punto es que una expansión por múltiplos ya hubo. Por ejemplo, si vos tenés una vivienda en un lugar muy peligroso y movés esa vivienda al centro de la ciudad, el solo hecho de cambiar el ambiente ya hace que la vivienda valga más dinero. Eso sucedió cambiando el ambiente de Argentina, kirchnerismo por Milei. Ahora, en esos términos, en términos estáticos, está bien valuada la bolsa argentina. Pero, mirando para adelante, lo que va a sostener esa suba es el crecimiento que las empresas argentinas puedan demostrar. Y ahí que entra el gobierno también y las reformas de mercado. Una baja de impuestos hace que a las empresas les puede ir mejor. Por ende, a la bolsa le puede ir mejor. También una suba del salario real de los argentinos, por ejemplo, de $500 a $1.000, impacta en el consumo, en las empresas de consumo. Ahora, otro punto es que la inflación está bajando pero tan abruptamente que empezó a nacer el crédito hipotecario en Argentina. Algo que en otros países del primer mundo es normal, que alguien pague su vivienda a 30 años. En Argentina no existe eso. Hoy está empezando a nacer eso, los créditos, los bancos están empezando a dar mayores préstamos al sector privado. Este mes está empezando a repuntar la construcción, así que, yo creo que de acá en adelante la suba de la bolsa, que se va a deber por una mejor performance del país y de las empresas, es un hecho. Esto que comentas, Alan, es muy importante y además me gustaría profundizar un poco en ello porque, por lo que tengo entendido, los análisis que he visto al respecto, cuando se ha estudiado aquellos países y concretamente los mercados bursátiles en países que han estado en una situación de hiperinflación, como ha estado Argentina hasta ahora, que podría haber sido mucho peor, y eso parece ser que se ha logrado desactivar. Pero cuando se logra controlar
esa hiperinflación, cuando se logra frenar la inflación, a continuación se produce un efecto de entrada masiva de capitales y de inversión fuerte tanto a nivel nacional como internacional, y eso lógicamente supone un espaldarazo a la bolsa y por lo tanto a las empresas cotizadas muy sustancial. ¿Es similar o es semejante a lo que puede estar ocurriendo en Argentina? De momento, y ya estábamos analizando anteriormente, cómo se está logrando frenar la inflación gracias a las políticas correctas de Javier Milei al respecto, fundamentalmente a nivel de finanzas públicas. Si se logra frenar por completo la inflación, ¿es previsible que Argentina registre una entrada masiva de capitales y eso dispare o fortalezca todavía más las subidas bursátiles? Absolutamente, pero estoy convencido de eso. En 2017, la inversión extranjera directa sobre Argentina era récord con los parámetros de esa época. Por eso, realmente hoy, en la medida que salgamos del cepo, porque hoy tenemos control de capitales. ¿Qué significa control de capitales o el cepo que hay en Argentina? Significa que no se puede comprar dólares o divisas libremente, no se puede sacar el dinero afuera libremente. ¿Qué significa eso? Que mientras no se pueda salir afuera, nadie va a entrar, puede salir. Pero en la medida que terminen de reestructurar el balance del Banco Central, para que la gente tome una magnitud, el Banco Central de Argentina, el 10 de diciembre de 2023, cuando Milei agarró el gobierno, tenía unas reservas netas negativas por 11.500 millones de dólares. 11.500 negativas. Estaban usando hasta los ahorros, los encajes de gente. El punto es que hoy Milei ya metió eso. En la medida que pueda juntar un poco más de reservas, producto de la cosecha y demás, que acá en Argentina la exportación de commodities es muy fuerte. En la medida que pase eso, los próximos meses, en mi opinión, van a poder salir del cepo y ahí, con libre movilidad de capitales, Argentina va a volver a ser la vedette de Wall Street y del mundo y de la economía real, porque es realmente el presidente es publicidad gratuita a nivel mundial. Esto que comentas es muy importante. ¿Hasta qué punto, Alan, crees que está infravalorada la bolsa argentina? O mejor dicho, ¿cuál crees que es su potencial de subida en caso de que, lógicamente, se cumplan las expectativas a nivel de reformas, que el gobierno de Milei pueda llevar a cabo su plan de choque para revitalizar la economía argentina? ¿Crees que tiene mucho potencial alcista en los próximos trimestres, en los próximos 1 o 2 años? Bueno, la verdad que en términos bursátiles, la bolsa argentina, el Merval, medido en dólares, pasó en su mínimo de 300, en su piso de 330 dólares a hoy $1.350. Wow. Una expansión bestial. Ha multiplicado por 4. En 2017 llegó a $1.800. Ajustado por inflación de Estados Unidos, debe rondar los $1.900, $2.000. ¿Qué significa? Tiene potencial, incluso para llegar a los niveles de 2017, donde no tenía los fundamentos macro para sostenerlo, ni político, ni la opinión pública. Pero, ¿qué sucede? Hay muchas empresas que considero que están bastante bien valuadas y ahora hay que empezar a buscar oportunidades puntuales, como por ejemplo en industrias castigadas, como el cemento, que se ha destruido el rubro de la construcción en Argentina, propio de la reestructuración de la economía. Es razonable. Esto ya hizo piso, en mi opinión, y de acá va a empezar a volar. Y sumado a los créditos hipotecarios que están empezando a nacer en todos los bancos encima, esto garantiza que los despachos de cemento vuelen a futuro y con ello también el EBITDA, la utilidad, la ganancia, la facturación de empresas como por ejemplo cementeras, Loma Negra pero ese es mi punto. Hay que hacer análisis puntuales, pero yo realmente invito al televidente que se anime a chusmear, a ponerle el ojo al mercado argentino, porque muchas veces hay algo que se llama sesgo de familiaridad, que uno solamente invierte en su país y a los otros lo ven más riesgosos.
en parte está bien, en parte es el círculo de competencia del que habla Warren Buffett, de moverse solamente en lo que uno sabe, no nos metamos en lo que no conocemos. Pero ¿cuál es el punto? Reflexionar que realmente a nivel mundial, mientras el mundo se está corriendo para la izquierda, aumentando la carga de deuda, por ejemplo, los últimos 10 años, el gobierno de Estados Unidos aumentó la deuda pública de 17 trillones a 36 trillones, o sea, duplicó la deuda pública en los últimos 10 años. En cambio, Argentina hoy, con superávit fiscal y encima sostenible, porque a Milei lo van a matar antes de hacerlo gastar dinero de más. Es un tipo convencido. En ese escenario, ¿qué vamos a tener a futuro? Una economía que se empieza a expandir con deuda constante, el ratio de deuda-PIB empieza a descomprimir, a bajar. A su vez, el país más dinámico. Por todo eso yo invito realmente a todos los inversores a que por ahí el prejuicio que en parte es real y mantenerse el círculo de competencia, pero que aún así amplíen la mirada y miren Latinoamérica y particularmente Argentina. Porque como decía, parafrasear un poco a Charlie Munger, en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos peces, pero muchos barcos pesqueros. En Latinoamérica hay muchos peces, pero pocos barcos pesqueros. Y ahí la ineficiencia es mayor y por ende se pueden encontrar mejores oportunidades. Esto que comentas, Alan, es fundamental. Simplemente para terminar, ¿qué recomendarías a cualquier particular que nos esté viendo ahora para exponerse de forma sencilla y rápida a la bolsa argentina? ¿Algún ETF? Claro, puede ser uno que se llama ARG, de las siglas de Argentina, ARG-T. Es, por ejemplo, de Argentina. Sí, lo encuentran en TradingView o donde quieran mirarlo. Pero, y puntualmente me gustan algunas empresas como... Están por un lado el mercado local y por otro lado el mercado que se puede comprar los inversores de afuera, que son los ADR, que por ejemplo Loma Negra, la cementera de Loma Negra, que incluso cambió el management en estos momentos, me parece bastante interesante. Y hay bastantes empresas más ahí para escarbar y que el inversor español empiece a conocer. Bueno, pues empresas interesantes en las que poder fijarse y el mercado argentino, pues que está subiendo con fuerza, pero al que le espera un grandísimo potencial. Alan Riedmayer, inversor, analista bursátil, autor de la newsletter Aconcagua Research. Un inmenso placer haber contado contigo, Alan. Seguiremos en contacto, espero, en futuras ocasiones para analizar de cerca tanto la evolución del mercado bursátil argentino como las posibles oportunidades de inversión concretas que pueda ofrecer la bolsa argentina. Un inmenso placer, un auténtico honor. Alan, muchas gracias, fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Manuel. Encantado de participar. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, pues Milei es un político que no es un político al uso. Es un outsider, no viene de la política, viene del ámbito académico. Milei es profesor, es economista, conferenciante. No es un profesional de la política y, como digo, viene de fuera del sistema, pero ha logrado algo inédito. No solo ganar unas elecciones en Argentina sin pertenecer a la casta política, sino ganar unas elecciones en Argentina con el mensaje, el discurso, las ideas de la libertad, en un país, Argentina, que ha estado sometido al desastre del socialismo, del peronismo, durante 80 años. Ha logrado cambiar, como hemos visto a lo largo de este programa, la cultura política, el pensamiento de millones de argentinos que han visto en Milei y en las políticas que representa una alternativa para recuperar la prosperidad perdida. Milei también es un político que, a diferencia de otros muchos, dice la verdad. Dice cosas políticamente incorrectas como aquí no hay plata y por lo tanto hay que aplicar recortes. Pero como él sabe perfectamente que las recetas de la libertad son las recetas correctas para lograr prosperidad,
también lanza un mensaje de esperanza. La medicina es amarga, sí, pero funciona. Y lo estamos viendo. Ya está funcionando. La inflación, que estaba disparada y subiendo, está conteniéndose. El déficit fiscal, que era un problema estructural y un agujero negro, pues ha desaparecido y ahora el gobierno argentino registra superávit. Y el crecimiento económico está a la vuelta de la esquina, tal y como hemos podido observar. Y esto también se refleja en la bolsa, en las expectativas de los inversores, de los mercados, que ven en las políticas de Milei la vía correcta para recuperar, insisto, la prosperidad perdida. En Argentina se respira esperanza. Están saliendo del hoyo, están saliendo del agujero del socialismo. En España, por el contrario, no hemos aprendido la lección. Vamos hacia el agujero del populismo, y del peronismo que, por desgracia, ha sufrido Argentina durante tanto tiempo. Y no lo dudéis, a mismas políticas, mismos resultados. España, de seguir por esta senda, la senda del peronismo argentino, está condenada a empobrecerse. Os lo recuerdo una vez más, Argentina era uno de los países más ricos del mundo hace un siglo. Llegó el socialismo y lo hundió. España es hoy una potencia rica, un país rico, pero gobierna el socialismo más abyecto, más radical, más populista. Y el resultado será idéntico. Vamos de cabeza hacia la miseria. Pues antes de despedirnos tenemos un bloque de preguntas de una de nuestras socias, Laura, que pregunta lo siguiente desde Inglaterra. Hola, equipo de B1. Primero, enhorabuena por el canal. Estáis trayendo programas muy buenos y la verdad es que no me los pierdo. He visto en el programa de esta noche a Jano y Javi quejándose sobre las pensiones y me ha parecido un buen tema para una pregunta. No sé si pega más para una tertulia de En Libertad o el programa Manuel Llamas, pero lo dejo a vuestra elección. Como veréis por mi número, yo vivo en Inglaterra y aquí han implantado desde hace años un sistema de planes de pensión de empresa. La empresa está obligada a proporcionar un plan de pensiones privado e igualar las contribuciones que el trabajador decida aportar al plan, hasta cierto máximo que creo que anda por el 3 o el 4% del salario bruto. Vamos, que para hacer el sistema de pensiones sostenible, lo que han hecho es pasarle el muerto al empresario, que a efectos prácticos es como hacerle una subida salarial a todos sus trabajadores. Lo interesante es que ahora que ya han pasado varios años desde que se implantó este modelo, que creo que fue por el 2011, una cosa así, lo que te encuentras es cierta competencia entre las empresas en tema de prestaciones a estas aportaciones a la pensión. Así como antes te ofrecían coche de empresa o pagarte el teléfono, ahora lo que te ofrecen es contribuir un 5 o un 7% de tu salario al plan de pensiones. Supongo que es el mercado regulando oferta y demanda a nivel de recursos humanos. Y mi pregunta es, ¿tan difícil sería implantar algo así en España? Porque es que, repito, el marrón es para el empresario. El Estado sigue recolectando sus impuestos y tampoco debería afectar tanto. No sé, seguramente peco simplista, pero me encantaría escuchar vuestra opinión y qué modelo creéis que se debería adoptar en España para evitar la futura crisis de pensiones que se nos viene. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Hasta luego. Pues Laura, y una pregunta de lo más interesante. Efectivamente, hay vida más allá del sistema de reparto público que aplica España desde hace muchísimo tiempo. Hay modelos alternativos. De hecho, España, el modelo que existe aquí, es una anomalía a nivel internacional. No hay muchos países que apliquen un sistema de reparto de forma estricta o tan estricta como se aplica en España. Bueno, sí, Grecia. Y no os quiero contar cómo acabó el sistema público de pensiones griego cuando llegó una crisis financiera y el Estado quebró. Simplemente os pongo un dato encima de la mesa. Los pensionistas pasaron a cobrar la mitad de su pensión de un día para otro. Bien, ¿con esto qué quiero decir? Pues que tenemos un problema. Tenemos un problema en España con la seguridad social. De hecho, tratamos en un capítulo específico el agujero de la seguridad social.
donde desvelamos las claves del sistema público de pensiones, el robo que supone, el fraude que supone, cuáles son los problemas a corto, medio y largo plazo y las posibles soluciones. Por lo tanto, sí, tenemos un grave problema con la seguridad social y con las pensiones públicas en España. Va a ser muy complicado financiar las pensiones públicas porque España va a ser uno de los países más envejecidos en el año 2050. Va a ser uno de los países que va a sufrir un mayor proceso de envejecimiento. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución es justo la que estás tú comentando, transitar hacia un sistema de capitalización o al menos facilitar en la medida de lo posible que los españoles podamos ahorrar e invertir de forma sencilla y sin costes adicionales en forma de impuestos para complementar unas pensiones públicas que están condenadas sí o sí a bajar, a reducirse en comparación con nuestro último sueldo de vida laboral. Por lo tanto, el gobierno lo que debería hacer es facilitar el ahorro y facilitar e incentivar la inversión, ya sean en planes de pensiones o ya sea en fondos de inversión o renta fija o inmuebles o lo que sea. En muchos países, incluido Inglaterra, hay incentivos fiscales muy potentes precisamente para facilitar la inversión y complementar nuestras pensiones públicas en el futuro. En España no. En España se castiga al contribuyente, se sangra al ahorrador y al inversor con impuestos confiscatorios y tremendamente lesivos. Y ese es el problema. Es muy difícil cambiar un sistema por completo de reparto hacia uno de capitalización. Eso lleva muchísimo tiempo, aunque hay muchos países que han llevado a cabo esa transición de forma tremendamente exitosa, pero para simplemente plantearlo debería haber convencimiento por parte de los políticos y un gran acuerdo nacional entre los grandes partidos para no modificar las reglas de juego a mitad de partido, porque como digo es un cambio, un tránsito que lleva mucho tiempo. Por lo tanto, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno? Pues a imagen y semejanza de lo que sucede en Reino Unido, en primer lugar, transitar hacia un sistema no tanto contributivo, sino un sistema asistencial, es decir, garantizar una pensión mínima, pero a cambio de esa pensión mínima, también reducir la carga fiscal para que las personas, los trabajadores, puedan o tengan más margen para ahorrar e invertir y de esa forma garantizarse una buena pensión en el futuro. Y todo ello con incentivos potentes a nivel fiscal para fomentar el ahorro y fomentar la inversión. Claro, por supuesto, los planes de empleo de empresa ya existen en España, se han implantado hace poco, pero son marginales, son muy reducidos. No hay incentivos suficientes para que se extiendan. España necesita, por lo tanto, incentivos fiscales y regulatorios mucho más potentes para, como digo, fomentar el ahorro y fomentar la inversión, ya sea a nivel individual o ya sea a nivel de empresa de cara a la jubilación. Por desgracia, Laura, eso no va a suceder a corto plazo bajo un gobierno comunistoide como el que tenemos en la actualidad. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado. Agradezco a nuestro patrocinador Primor por su apoyo, sin el cual este programa sería imposible. Muchas gracias a todos. Despierta, que no te engañen y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.